Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta conferencia de este tercer viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad Real, Arte Mina Almadén y el Museo Villaseñor. Esta tarde tenemos a doña María Rubí Fernández para hablarnos sobre el arte ibérico y el Cerro de las Cabezas de Valdepeñas. La presentación, pues como ya la mayoría de las caras son muy conocidas aquí, creo que va a sobrar la presentación, decir que es licenciada en Historia del Arte, como pone ahí, y es técnica en Turismo. Y bueno, simplemente, nada, la cedo ya la palabra porque lo que ya es más interesante creo que voy a decir que el libro. Así que nada, pues espero que la disfruten. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a Javier, como siempre, por su presentación y agradecerles también a ustedes su presencia, pese a que mañana es festivo. Y bueno, como ya sabrán los que han venido a alguna de mis conferencias, aunque nos vamos a centrar sobre todo en el yacimiento del Cerro de las Cabezas, a mí siempre me gusta poner un poco sobre antecedentes y vamos a dar unas pinceladillas pues, sobre el arte ibérico en general. Bien, pues bueno, vamos a ubicarnos. Lo primero, el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas es un destacado ejemplo de la cultura íbera y además supone uno de los escasos ejemplos donde se ha conservado la ciudad prácticamente íntegra de esta cultura, de la cultura íbera, y se localiza en una zona que bueno, pues las fuentes romanas identificaron posteriormente como Oretania. Los oretanos serían uno de esos pueblos ibéricos, de los más importantes, tanto por su situación estratégica en la que se situaban, por esa situación, como por las regiones mineras que controlaban, que serían pues, muy deseadas, anheladas por los cartagineses en un primer momento, por los romanos posteriormente. Y la singularidad del cerro se debe tanto al magnífico sistema defensivo, que ahora lo vamos a ver muy detenidamente, como a la excelente preservación, como pueden apreciar, creo que se ve bastante bien. Yo aquí es que lo veo fenomenal, imagino que ahí también se aprecia. Por esa excelente preservación de las estructuras que se han ido descubriendo y se han ido sucediendo con las excavaciones. Abarca más o menos unas 14 hectáreas y se encuentra situado en lo que se conoce como un oppidum, que es el término, es la palabra con la que se conoce a las ciudades íberas que estaban situadas en zonas elevadas, en zonas pues como un cerro, ¿no? En este caso. Y nuestra ciudad además está rodeada por un amurallamiento con bastiones ciclópeos, que también vamos a ver ahora, y esa muralla abarca algo más de 1 kilómetro de longitud, 1 kilómetro lineal. Y se ubica cronológicamente desde finales del siglo VII a.C., es decir, en el Bronce final, hasta el abandono de esta ciudad, del Cerro de las Cabezas, a finales del siglo III o principios del II a.C., más o menos, cuando tenía lugar la Segunda Guerra Púnica, entre el 218 y el 202 a.C., algo que sería decisivo porque posiblemente sería cuando se destruyese esta ciudad y se abandonase. Y es que Diodoro de Sicilia, según cuenta en ese marco, en ese contexto de las luchas entre cartagineses y romanos por el dominio de la península ibérica, nos relata la muerte y derrota, lógicamente, del general cartaginés Amílcar, no sé si les sonará, Amílcar Barca, en los enfrentamientos con el rey de los Orisos, Orisón, que era pues, un caudillo o un régulo de estos íberos oretanos que vivían en esta zona, que según pues, algunas fuentes antiguas acude a ayudar a la ciudad de Eliqué, que bueno, no se sabe muy bien su ubicación, esta ciudad Eliqué, pero muchos la ubican en Elche o en Elche de la Sierra, de ahí luego la posible derivación del topónimo Eliqué-Elche. Y bueno, pues sería asediada por los cartagineses y se derrotaría al general Amílcar.
y la posterior derrota después de este a manos de Asdrúbal, que sería el yerno de Amílcar, y mandaría destruir 12 ciudades de esta zona de la meseta, sin especificar el nombre de ninguna de ellas, y pudo ser el Cerro una de estas ciudades. El Cerro de las Cabezas me refiero. Y bien, volviendo un poco a nuestra cronología, el cerro se enmarca, como hemos dicho, en lo que se conoce como bronce manchego, que bueno, pues es el término empleado para hacer referencia a esta etapa de la Edad del Bronce en nuestra región, en Castilla-La Mancha, y es un periodo que se extiende aproximadamente desde el 1900 hasta el 850 a.C., para que nos hagamos una idea. Y se caracteriza, pues como su propio nombre indica, por la fabricación de herramientas en bronce, de armas, de objetos, todo tipo de objetos de uso cotidiano, pues con ese material, con bronce. Y para comprender un poquito mejor el Cerro de las Cabezas, pues vamos a dar unas breves pinceladillas sobre este bronce manchego, que sería pues eso, el área en la que habitaron estos grupos ibéricos, coetáneo también esta cultura al bronce levantino, que creo que se aprecia en rosita en la pantalla, el bronce que ocupa en la Comunidad Valenciana, Teruel también, y el bronce argárico, que ocupa una parte de Murcia y de Andalucía Oriental. Pero el nuestro bronce manchego tiene unos límites todavía que no están muy fijados, no están claramente definidos, y bueno, pues se solapan muchas veces con estas culturas que serían coetáneas. No obstante, bueno, pues podríamos decir que al norte del río Segura ya vamos a poder ubicar estos asentamientos que son clasificables como del bronce manchego, y prácticamente todo lo que ocupa la división administrativa de la provincia de Albacete con Alicante y Murcia, es decir, más o menos la línea Ellín, Albatana, Montealegre del Castillo y Almansa por el sur, luego por el este más o menos el bronce valenciano que antes comentaba, que pone el límite aproximadamente en el Valle del Vinalopó, no sé si lo conocen, y ya bueno, pues por el norte se extendería hasta la serranía de Cuenca más o menos y el Valle del Tajo. Lo que no está muy claro aún es el límite el oeste, pero vamos, resumiendo podríamos decir que ocupa gran parte de la provincia de Ciudad Real, casi toda la de Albacete y un poquito de las de Cuenca y Toledo, este bronce manchego. Y al ser grupos sedentarios, pues se caracterizan sobre todo por la construcción de asentamientos lógicamente fortificados, que eran muy numerosos, como pueden apreciar en el mapa. Se comunicaban y formaban grupos a distancias de 4 o 5 kilómetros más o menos, es decir, que siempre mantenían o intentaban mantener un contacto visual y como es de esperar, pues cerca de ríos, zonas llanas inundables para favorecer los cultivos. Pero es importante destacar que todavía hay un gran número de sitios por explorar, lógicamente, en la cuenca media y alta del Guadiana. Y por ejemplo, fíjense, en la provincia de Albacete se han identificado alrededor de 300 asentamientos, o sea que queda todavía muchísimo por descubrir y bueno, por identificar. Y los poblados de esta civilización, de esta cultura íbera, se pueden clasificar según su tipología en motillas, que eran unas estructuras circulares, como vemos en la imagen, creo que se aprecia más o menos bien, que funcionaban pues como núcleos defensivos con anillos concéntricos alrededor de una torre central. Se situaban en zonas bastante llanas y las edificaciones albergaban tanto en su interior como en el exterior viviendas. Y la función principal, lógicamente, pues era servir como centro neurálgico de esas zonas agrícolas, y su recurso clave era el agua, que buscaban excavándola en pozos muy profundos.
La más conocida o el ejemplo más conocido es la Motilla del Azuer, que si no la han visitado, de verdad no pueden perdérsela, es una maravilla. Y de hecho, bueno, ya nos habló mi compañero Jesús Lara el año pasado también en una de las charlas de nuestro viaje. Y bueno, además es la única visitable en la actualidad, o sea que yo, vamos, se la recomiendo infinitamente. Y luego estaban las morras o castillejos, que eran muy similares, como pueden apreciar, a las motillas, también tenían esa forma circular, pero eran más pequeñas, eran de un tamaño inferior y se situaban en zonas un poquito más elevadas. Y ya luego pues los poblados en altura o los ópida, como digo, que se denomina a estas poblaciones, en zonas elevadas y que casi siempre pues estaban fortificadas, en la que encuadramos, como les digo, el Cerro de las Cabezas. También los investigadores han constatado la presencia de asentamientos de esta cultura del bronce manchego en cuevas y en algunos abrigos y poblados también de cabañas en zonas bastante llanas. Estos en concreto seguramente serían estacionales porque bueno, pues estaban construidos con materiales perecederos, no permanentes de alguna forma, y bueno, pues solamente se ha conservado fosilizado el resto de esa cabaña y de hecho se les conoce como poblados de fondo de cabaña. Y por eso, bueno, pues se cree que serían de paso, no serían permanentes. Las viviendas de esta cultura íbera, como ahora vamos a ver también más detenidamente en el cerro, pues se agrupaban formando, pues como nuestras manzanas a día de hoy, formando cuadras. Solían contar casi siempre con 1 o 2 estancias, nada más. Y bueno, pues también tenían almacenes, puesto que el almacenamiento de las producciones agrícolas, sobre todo en las ciudades importantes como la que nos ocupa, pues era algo esencial para la subsistencia y para la economía, lógicamente. Y por supuesto también había otros edificios que estaban asociados o relacionados con las producciones artesanales, ¿no? Entre las que bueno, pues podemos citar la alfarería, que ahora también veremos más adelante que en esta ciudad va a ser muy importante, o la metalurgia, ¿no? Y además también habría un comercio, seguramente además a larga distancia, porque bueno, pues hay presencia de piezas de marfil que lógicamente tendrían que ser traídas de otras zonas. En muchos de estos asentamientos, además, pues habría una o varias familias que incluían pues ascendientes, descendientes, parientes cercanos, y se cree que la sociedad estaría organizada en jefaturas que controlarían pues toda la producción que se produjese, valga la redundancia, en estas fortificaciones. Y también se cree que los agrupamientos de poblados en algunas áreas representaban pues, un modelo de asentamiento más disperso que permitía controlar una zona, los recursos, por los que estaban, como imaginarán, pues, en guerra constantemente. Lógicamente, deducción a la que se ha llegado por los ajuares que se encuentran en las tumbas, porque hay armas, arcos, ¿no? Y bueno, también por la gran fortificación que tenían pues, las motillas o algunas atalayas también. Es decir, que la disposición de estos asentamientos en sí misma sugiere que había una relación de subordinación, o mejor dicho, de interdependencia, de los núcleos centrales que eran esenciales para el comercio o el intercambio, pero los asentamientos periféricos eran esenciales para ese control territorial. No sé si me ha quedado clara la idea que quería expresar. Y bueno, pues en lo que se refiere al mundo de la muerte, la cultura ibérica llevaba a cabo la cremación de los cuerpos y las cenizas, los restos óseos, se depositaban en urnas que se enterraban luego posteriormente en las necrópolis. Pero por lo que se ha podido ver en las excavaciones, pues no todo el mundo tenía derecho a ser enterrado en esas necrópolis. Es decir, que según la clase social había un tratamiento diferenciado de las personas. De hecho, en el Cerro de las Cabezas también pues, se han encontrado enterramientos, lógicamente.
Ahí en la imagen vemos un enterramiento infantil que no estaba en la necrópolis, fíjense, este estaba en el interior de una de las viviendas. También se han encontrado cuerpos de adultos en lo que es la zona urbana, no en la necrópolis del Cerro de las Cabezas. La necrópolis precisamente se descubre en 2013, esta es una vista aérea de la ubicación del cerro, y se ha localizado en la zona más oriental. Ya ha pasado el río Jabalón, que es la línea azul, creo que se aprecia bien, la línea azul que hay justo al límite con la amarilla, pues ahí es donde se ha localizado esa necrópolis. Pero en lo que es la excavación propiamente dicha del área urbana, por así decirlo, del cerro, se han encontrado pues, esos enterramientos infantiles en las viviendas, como les decía, y también muy curiosamente se han encontrado dos adultos, que es lo que vemos en la imagen, que parece ser murieron de forma bastante violenta. Y bueno, pues los cuerpos fueron expuestos justo en las murallas de la ciudad. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, se piensa que podría ser una especie de ritual. En cualquier caso, por la información que arrojan los conocidísimos yacimientos íberos que tenemos por toda la provincia y por toda la península ibérica, el ritual funerario era bastante similar al argárico, es decir, con ajuares pues normalmente sencillos, si no eran personas de la élite, y los enterramientos eran individuales, en fosa, en piso o cista, que ahí tienen cómo se realiza cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la cultura íbera? ¿Por qué desapareció? ¿Qué les llevó a desaparecer? Bueno, pues que simplemente se fueron diluyendo paulatinamente con el avance de la romanización a lo largo del siglo I, es decir, pues se romanizaron. Y bueno, pues ya volvemos a nuestro cerro, a más de 2.200 años atrás. Y podemos decir que se sitúa también en un lugar estratégico, fíjense, justo entre las grandes áreas culturales que suponen Andalucía, el Levante y la Meseta, que bueno, pues muy cercano también a pasos naturales, zonas naturales que permitía mantener esas relaciones comerciales, esos contactos culturales. Por ejemplo, también en la provincia, muy cerquita, se encontraban otras ópida como Laminio en Alhambra, Sisapo en Almodóvar del Campo, Mentesa en Villanueva de la Fuente, Oretum en Granátula, La Curris, nuestro Alarcos, que también tiene su ciudad íbera, o incluso también en Andalucía, como Cástulo en Linares, en Jaén. Y bueno, pues algunos de estos yacimientos se han encontrado, en algunos de estos yacimientos que les digo, se han encontrado restos de cerámica procedente del Cerro de las Cabezas, es decir, que había efectivamente ese contacto con nuestra ciudad. Y bueno, ya para que nos ubiquemos perfectamente, se halla al sur de la provincia de Ciudad Real, porque pertenece a la localidad de Valdepeñas, de hecho está más o menos a 8 kilómetros de la misma, concretamente en el kilómetro 207 de la autovía de Andalucía, la autovía A4, y bueno, pues como era de imaginar, el yacimiento era bien conocido desde antiguo, pues por todo tipo de eruditos locales, la gente del pueblo, ¿no? Pero no sería hasta el año 1978 cuando ya se diese a conocer de una forma más científica por eruditos, ¿no? Como Almagro Gorbea, que hizo bastante hincapié, insistió bastante en la importancia de los restos que iban aflorando sobre la superficie, pero sería unos años después, entre el 84 y el 85, ahí lo tenemos ubicado, perdón que no he pasado no sé si se aprecia bien, es un mapa histórico. Bueno, pues como les decía, no sería hasta el 84, y el 85 cuando se comiencen a realizar ya de forma sistemática esas excavaciones, unas primeras catas arqueológicas, lógicamente, por parte de Pérez Avilés y Vélez Rivas, fueron los primeros. Y sería gracias a la construcción de la autovía cuando empiecen esas excavaciones de una forma más sistemática y un poco también de urgencia.
que por si se lo están preguntando, pues sí, para la construcción de la autovía, de esta importante vía de comunicación, que como les decía es la autovía Madrid-Cádiz, se tuvo que destruir parte de este yacimiento, desgraciadamente, pero se consiguió desviar un poquito hacia el este, no sé si se aprecia, yo creo que se ve que hay una curvita que lógicamente no tenía por qué estar. Se desvió un poquitito esa autovía para salvar 20.000 metros cuadrados de este yacimiento que no es poco, ¿verdad? Y bueno, pues desde aquel momento, como les decía, hasta la actualidad, pues se han llevado a cabo esas campañas de excavación sistemáticas promovidas tanto por el Ayuntamiento de Valdepeñas como por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero pese a toda esta información que va saliendo a la luz, que se va descubriendo, pues y nos habla de una ciudad muy, muy importante, no sabemos cómo pudo llamarse en su época, no se sabe el nombre de esta ciudad del Cerro de las Cabezas, no hay referencias en las fuentes históricas que nos digan qué ciudad había ubicada aquí, en Valdepeñas. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser ocupado el Cerro de las Cabezas? Bueno, pues es ocupado por primera vez por poblaciones del Bronce final, en torno a los siglos VII y VI a.C., poblaciones que se asentarían en zonas muy muy cercanas al Jabalón, como hemos visto porque está prácticamente pegado, levantaban sus viviendas que serían de forma semiovalada, sin ningún tipo de ordenamiento urbano, o sea, al tuntún, como quien dice, y es a partir ya del siglo V cuando se van a suceder pues cambios socioeconómicos muy importantes y ya se empieza a gestar el actual urbanismo, que es fruto también pues, de esos contactos comerciales, culturales con otras poblaciones, construyéndose parte del sistema defensivo que vemos que rodea esa ciudad, con murallas de cajas, que vamos a ver ahora cómo son, y que van a ser también muy habituales en el Mediterráneo, o el Mare Nostrum, como lo llamaron los romanos. Y bueno, pues se va a finalizar esa construcción de la muralla en torno al siglo IV, con murallas de tipo ciclópeo, y ya ordenándose el poblado pues en torno a unos ejes principales y calles secundarias también, formando pues las manzanas de toda la vida, pero bueno, lógicamente no perfectas, y creando pues barrios. Y también cuando van a aparecer pues cerámicas ya realizadas a torno, que bueno, pues nos marcan ese comienzo de esta cultura ibérica ya aquí en el cerro. Y es a finales del siglo III a.C. cuando se abandona. Y bueno, pues no se vuelve a ocupar hasta fechas ya algo posteriores a la época medieval. Y bueno, son ocupaciones muy esporádicas y en la zona superior del cerro, en la zona más elevada. Y bueno, pues ¿de qué se compone el Cerro de las Cabezas? ¿Cómo era la vida en esta ciudad? ¿Qué había? Pues vamos a ir desgranando todo lo que se ha encontrado con las excavaciones. Bueno, pues como ya hemos dicho, es un oppidum, que quiere decir que está en una zona elevada, a 805 metros de altura en concreto, la parte más elevada del cerro. Y bueno, pues se ha reforzado mediante la intervención humana esta situación privilegiada de zona elevada con la muralla, que se expande por la ladera hacia el río Jabalón y, como les decía, ocupa 14 hectáreas, 140.000 metros cuadrados más o menos. Bien, pues el poblado estaba protegido por esta muralla de la que hablamos, que se realiza en el siglo V a.C. más o menos, aunque durante los siglos IV y III se va reforzando con otro lienzo inferior, que lo ven ahí en amarillo, en dirección norte-sur, y así se queda dividida la ciudad un poco en dos partes. Y bueno, pues la parte superior del cerro sería ocupada por lo que los investigadores han denominado como la Acrópolis, que bueno, pues sería la zona más importante, donde estarían seguramente pues las élites y los gobernantes, que tiene una forma hectagonal y bueno, pues esta muralla está compuesta por bloques ciclópeos de gran espesor, y suponemos por ello, por la construcción de esta muralla, que la población pues debió ser bastante numerosa, porque bueno, pues tuvo que suponer un gran esfuerzo construir todo esto, y además habrían de tener un fuerte control político
por parte de esta élite minoritaria que seguramente viviría pues eso, en la zona más elevada. Y luego ya el resto del poblado se extiende por esta ladera que comentábamos y cuenta pues con zonas de todo tipo, zonas de vivienda, otras zonas dedicadas a actividades económicas, como las estructuras que se han identificado pues, con la realización o fabricación de cerámica, que son bastante numerosas, ahora veremos. De hecho, sabemos que el Cerro de las Cabezas pues, fue un centro productor de esta cerámica, porque ya les decía antes que bueno, pues, se ha encontrado cerámica del cerro en otros yacimientos, sobre todo durante los siglos IV y III antes de Cristo. También pues eso, almacenes para guardar los excedentes, también talleres de fundición. Bien, y la última fase de ocupación, es decir, la más reciente, es la que se corresponde con estos siglos IV y III antes de Cristo, y es precisamente la época de auge del yacimiento y no solo se aprecia en la mejora de las construcciones, sino también en el urbanismo en general, ¿no? Todo más ordenado, más cuadriculado, y también en la cerámica, en los restos de cerámica, los restos de metales también, o incluso restos óseos de animales, lógicamente, que dejan claro pues, ese desarrollo socioeconómico que tiene lugar en el cerro en estos momentos. Y ahora ya pues vamos a ir viendo un poquito, si les parece, estas estructuras que hemos mencionado así rápidamente, y vamos a comenzar con el amurallamiento, con estas murallas del siglo V. Bueno, pues como les decía antes, las murallas del Cerro de las Cabezas son el máximo exponente de la monumentalidad arquitectónica de esta ciudad. Eran de una longitud muy grande, como decíamos, 1.600 metros lineales más o menos, y aquí vemos excavada la parte de la muralla sur. Esta es la zona sur de la ciudad. Todo eso que está marcado en amarillo corresponde a los elementos defensivos de esta zona de la muralla. Hay una zona también que cuenta con un muro externo de unos 70 u 80 centímetros. Bien, lo ven todo bien. Que está unido entre sí por muros perpendiculares, y el hueco que queda en medio se rellena con restos de pues, tierra, de piedras, para aligerar un poco la construcción, y esto es lo que se conoce como técnica de caja en esta muralla. Y dentro, en el interior, se han encontrado restos cerámicos que han servido para datar a mediados del siglo V esta muralla. La cerámica, se lo podrán imaginar, pero si no ya se lo digo yo, es un fósil director o un fósil conductor que sirve para fechar las estructuras en las que se encuentran en las excavaciones. Y bien, este tipo de murallas se ubican pues, en las zonas más llanas del poblado, lógicamente son muy robustas, pues se ponen en zonas llanas que son las de más fácil acceso, lógicamente. Y a ellas, a estas estructuras, pues se van a adosar todo tipo de viviendas, almacenes, todo tipo de estructuras, vaya, y bueno, pues lógicamente se modifican y se van reformando con el paso de los años. Lógicamente pues se estropean, se deterioran, hay que reformar, reforzar, y bueno, pues siempre adaptándose al terreno y a las necesidades que requiera cada zona, como con Torreones, por ejemplo, en esta zona sur de la ciudad. También se van a excavar una serie de fosos defensivos en esta zona que se realizarían prácticamente a la par que la muralla, de los que se han localizado dos. Uno justo en la cima del cerro, al oeste de la Acrópolis, un foso bastante grande, y luego este que tenemos aquí en la imagen, que es ya en la zona sur de la muralla, que tiene una forma de U. Ambos fosos son del siglo V, pero debido al deterioro de algunos contrafuertes se va a terminar por colmatar, se va a llenar de tierra y se va a anular, así por decirlo, ¿no? Y se pavimenta la zona. Y en esta zona también encontramos una puerta, lógicamente, ¿no? Como era de esperar, la puerta sur, que tiene un gran corredor de unos 7 metros más o menos, perpendicular a la línea de la muralla. Y está también adosado a un bastión almacén, funcionaba como almacén, que lo vamos a ver ahora después porque es interesantísimo y también de lo mejor del cerro.
Y en la puerta, en la zona central, se ha encontrado un resto de la base de un poste de madera, por lo que bueno, pues, la recreación que ven en la pantalla sería algo así como, vamos, es lo que se ha recreado y como se cree que podría ser esa puerta, ¿no? Con ese poste de madera que les comento. Y ya en el siglo II se construye un edificio rectangular de carácter cultural, justo encima en esa zona de la puerta, a la que se une pues, la nueva línea defensiva. Y vamos a ver también la puerta norte. Hemos visto la sur, pues esta es la puerta norte. Las puertas, como se imaginarán, pues eran los puntos más débiles de las fortificaciones, de los amurallamientos, pero tienen una importancia fundamental, porque desde ellas pues, se controlaba todo el paso tanto de personas como de mercancías. Y esta en concreto, la puerta norte, pues era una puerta carretera. En total en la ciudad se han documentado 5 puertas, aunque es muy probable que bajo la autovía se encuentre la sexta, en esa zona que se ha perdido, seguramente estaría la sexta puerta de esta muralla. Bien, pues como decíamos, la puerta norte era uno de esos accesos y debido a estar en la parte baja, pues también tuvo que ser reforzada lógicamente durante siglos, ¿no? Y estuvo además funcionando esta puerta desde el siglo V a.C., evolucionando luego, pues claro, a mejor, ¿no? Se hace luego una puerta en embudo en el siglo IV, que hoy vemos, y que se halla flanqueada por 2 bastiones que también funcionaban como almacenes, uno en el lado oriental y otro en el flanco occidental. Serían estructuras, pues eso, de uso defensivo, pero con un uso práctico también como almacén, y no existen paralelos en otros yacimientos coetáneos. Y crea un pasillo, como vemos en la imagen, de unos 25 metros de longitud aproximadamente, que era por donde tendrían que pasar los atacantes forzosamente. Entonces, bueno, pues ahí ya había un margen, ¿no? para defenderse. Y vamos a ver ese bastión del sur que les decía que es interesantísimo, que hemos mencionado, porque bueno, merece mucho la pena, y está datado en el siglo IV a.C., adosado a esta zona de la muralla sur. Bien, pues está realizado con bloques ciclópeos y cuenta con un muro exterior de unos 14 metros más o menos de largo, y el interior está formado por cuatro habitaciones paralelas que dan a un corredor o un pasillo, y tenía varios pisos de altura, es decir, era a modo de hórreo. Los hórreos están en alto para evitar la humedad en lo que se almacena, ¿no? En el grano. Pues aquí igual, para evitar esas humedades y que se estropeasen las cosechas, los productos agrícolas, pues se hacían en alto. Sería algo así, como lo que se ha recreado en esta infografía. En total era un edificio más o menos de unos 150 metros cuadrados, que sería empleado hasta el siglo III, que es cuando se anula, no sé muy bien la razón, y se construyen otras estructuras sobre él. En realidad, fíjense, sería algo muy similar a los silos que estamos viendo, que estamos hartos de ver en casi todos nuestros pueblos, ¿verdad? Tendría una estructura muy, muy parecida. Una vez más, pues no hemos inventado nada nuevo, ¿verdad? Y al exterior, pues como sabemos, se traduce así. Bueno, pues al estar asociado a la muralla, como les decía antes también, pues tiene esa función defensiva, pero también funcionaba como almacén colectivo, por lo que se interpreta un poco como un símbolo de la economía del poblado, ¿no? Y como posteriormente también se instala justo al lado un edificio de culto, pues se quiere interpretar de algún modo que así se quiere justificar religiosamente la economía. Por cierto, en él se encontraron alrededor de 3 kilos de cebada y de beza, que es una leguminosa muy parecida a la alfalfa, que se usa también como forraje para los animales. Esto es lo que se encontró en las excavaciones. Y bueno, pues el edificio además tiene paralelos, lógicamente,
con otros encontrados en áreas, por ejemplo, del Levante y también en zonas de Extremadura. El almacén que estamos viendo, que lo tenemos ahí en la imagen, como los que se han encontrado en el yacimiento de El Palomar, en Oliva de Mérida, en la provincia de Badajoz. Si se fijan, es una estructura muy similar también, que tendría ese mismo uso. Y bueno, insisto, es que el almacenamiento de la producción agrícola era algo esencial para la supervivencia de toda la ciudad, ¿no? Sobre todo de ciudades tan importantes como esta, que debió tener una población muy numerosa. De hecho, en la ciudad del Cerro de las Cabezas se han localizado 5 almacenes en esta zona sur de la muralla y 3 que veíamos antes en la zona norte. Y si se lo han preguntado, que no lo sé, sí, los habitantes de Cerro de las Cabezas de Valdepeñas ya cultivaban la uva, porque se han encontrado semillas, como ven ahí en la imagen, y podaderas que corroborarían la existencia de viñas. O sea que ya viene de lejos la tradición. Obviamente también eran ganaderos. Se han documentado restos de ovejas, de cabras, de bóvidos, cerdos, con lo que bueno, pues la carne y la leche estarían garantizadas en esta ciudad, además de la piel y la lana, que se emplearían pues para hacer textiles. Ahí pueden ver restos de cerámica estampillada, que es muy típica en el Cerro de las Cabezas, con animales, ¿no? Que serían lógicamente animales conocidos para ellos. Y bueno, pues también en esta zona sur de la muralla se han documentado edificios dedicados a la producción de artesanías, seguramente cerámicas, y en relación también con la metalurgia, porque han aparecido pequeños hornos y algunas piletas que se utilizarían para la decantación de la arcilla. Y en lo que concierne a las viviendas, se realizarían, pues como se imaginan, ¿no? Con una base de mampostería en la zona inferior y el resto pues de adobe o de tapial, que lógicamente, como es perecedero, pues perecedero, que es algo que se derrumba, pues no se ha conservado, solamente ha quedado la parte inferior, y las techumbres igual, lógicamente serían vegetales y se cubrirían con capas de barro y no ha quedado nada. Se agrupaban estas viviendas en torno a unas 6 u 8 más o menos, formando manzanas de diferente tamaño, y daban lugar pues a calles empedradas con ángulos muy cerrados, eso sí, para favorecer las corrientes de agua, la bajada de las lluvias, porque bueno, pues la calle se utilizaba como desagüe. Y también, aparte de viviendas, en la zona urbana propiamente dicha, también hay edificios con esta funcionalidad económica, no solamente adosados a la muralla, como hemos visto. También había hornos para la fundición de metales o alfareros para la cocción incluso también de pan, que ahora los vamos a ver, en zonas urbanas, en zonas de vivienda. Y vamos a ver algunas de estas calles. Ahí vemos, por ejemplo, esa vivienda que se asocia con un taller de metalurgia, es eso que aparece en rojo. Vamos a empezar con la calle del Jabalón, que sería esta en rojo. Se llama así, lógicamente, porque está orientada al río Jabalón, tiene orientación hacia el río, y se ha datado más o menos en el siglo V a.C., llegando el uso de esta calle hasta el siglo III, más o menos, ¿no? Que es cuando se va a cortar esta calle y se va a emplear pues para el paso de carros o animales. Bueno, pues las construcciones, como ya hemos mencionado también, van a ser prácticamente todas igual, muros de mampostería y adobe, mientras que el suelo de la calle, lo que es el suelo en sí, no tiene ningún tratamiento especial, va a ser simplemente tierra apisonada o prensada y ripios de piedras del lugar. Y en la cara norte de esta calle del Jabalón había una gran manzana
y construcciones pues de usos diversos, ¿no? Vamos a ir viendo. Además del antiguo callejón, que es esa mancha roja que aparece, el antiguo callejón que llevaba a las murallas. Bien, pues al inicio de la calle se encuentra lo que se ha llamado la Casa de las Pizarras, que la vamos a ver ahora más detenidamente. Y a lo largo de la pendiente de la calle hay construcciones dedicadas a exactamente lo que hemos dicho, actividades económicas, y al final justo de la calle, esta es la Casa de las Pizarras, y bajando la calle al final encontramos un horno cerámico, que es justo el circulito chiquitito, que se ha fechado en el siglo IV antes de Cristo, y se va a usar, va a estar en uso hasta el abandono de la ciudad en torno al siglo III-II. Y bien, es ese que tenemos ahí en el plano para que nos ubiquemos un poco mejor. Y sería más o menos algo así, este horno que tenemos al final de la calle. Contaría pues con una estructura circular igualmente realizada en piedra, y lo que es la cámara semicircular o media bóveda, pues lógicamente pues no se ha conservado. Además, junto a esta estructura de horno se ha encontrado una estructura en el suelo que sería de piedra, y sobre ella habría resto de numerosas piezas de cerámica que estaban prácticamente intactas, se encontraron prácticamente íntegras, en torno a unas 50, y esto se ha interpretado como un expositor de cerámica, es decir, que esto sería seguramente un horno de un taller de alfarería, y tendría pues allí sus muestras, ¿no? Y bueno, pues como era habitual en todas las ciudades, las calles eran utilizadas habitualmente pues como vertederos. Allí se arrojaban todos los restos de comidas, restos de cenizas, trozos de cerámica, restos de todo tipo. Y, claro, no había un sistema de recogida de basuras, entonces de vez en cuando pues tendrían que hacer también fogatas con todo esto, y bueno, pues las brasas las emplearían también en el interior de las viviendas. Y ahora vamos a ver esta Casa de las Pizarras que estaba antes comentándoles, que está en la primera manzana de esta calle del Jabalón. Y lo primero de todo decir que se trata de una vivienda que destaca tanto por los materiales con los que está realizada, aparte de la mampostería y el tapial que ya sabemos, ahora vamos a ver qué otro material, como por las dimensiones que tiene. Normalmente las viviendas, como les decía, suelen tener un par de estancias. Bueno, pues esta en concreto tiene 4 habitaciones y además 3 patios interiores. Vamos a verla donde se ubica, es ahí. Se ha fechado entre los siglos IV y III, aproximadamente antes de Cristo, y lo que sobresale es el muro que da a esa calle mayor, que se ha llamado calle Mayor, porque sustenta una terraza en la parte superior. Y en el interior, no sé si lo aprecian bien en la imagen, lo que llama la atención de estos materiales que comentaba es algo insólito que hay en esta ciudad, y es la pizarra verde, los restos de pavimentos de pizarra verde. ¿Por qué llama la atención esto? ¿Por qué es insólito? Porque es una materia prima que no existe en esta zona, es decir, que tuvo que importarse desde fuera, con lo cual pues esto nos da información sobre quién pudo ser su propietario, es decir, alguien bastante importante. También cuenta lógicamente la casa, que la vemos aquí en la imagen, con pavimentos de lajas de cuarcitas y calizas, y tierra también prensada, apisonada en los patios. Y tiene 2 entradas, que se me olvida decírselo, una en una esquina de la calle Mayor, y otra para la entrada de carruajes, de animales. Y también se sabe que contaría con un pórtico, ya que junto al muro de las habitaciones, de una de las habitaciones, hay 2 bases de poste. Es decir, lo que les decía antes, que por todas estas características, y también porque se ubica muy cerca de un santuario, que ahora vamos a ver también,
pues se piensa que sus propietarios pudieron ser pues, personajes económicamente pudientes o también algún personaje importante en el ámbito religioso. Y ahora vamos a ver la llamada calle del Pórtico, que está un poquito más al oeste. Bueno, pues en este tramo de la ciudad encontramos el santuario de los Betilos, ese santuario que quedaría justo enfrente de la anterior casa de las Pizarras, y un callejón también empedrado que finaliza frente a un edificio bastante grande, también porticado, también tenía un pórtico, y que es el que da nombre a esta calle. Bueno, pues en cuanto al santuario, que lo vemos en la imagen, se fecha en torno al siglo III a.C. Y bueno, pues no sé qué se estarían imaginando, pero es simplemente una habitación con forma heptagonal, que no sé si se aprecia muy bien en la imagen, y que forma parte de un edificio lógicamente mayor, con habitaciones de uso doméstico. En esa habitación que se ha denominado santuario, se encuentran estos betilos, que son piedras rectangulares muy estilizadas, como pueden apreciar, y que representan a la divinidad en sí misma. Son piedras cuarcitas, está construido con piedras cuarcitas, tiene una puerta, o tenía mejor dicho, porque luego se tapió, tenía una puerta de acceso en el muro suroeste y está un poquito más elevada, es decir, que hay que subir un escalón para acceder a esta estancia. Y ya en el interior, justo en el muro frente a la puerta, es donde se encuentra esta tríada betílica, con piedras paralelepípedas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen los lados iguales, dosados, los lados opuestos iguales. Y están además también hundidas un poquito en el suelo de la estancia. Y fíjense también en el exterior de la vivienda. En una habitación contigua pues se localizaron restos de ofrendas, restos como urnas globulares, también pesas de telar, cerámicas realizadas a mano y bastantes restos óseos, por lo que bueno, pues esto ha llevado a pensar que la zona sería una zona sagrada, lógicamente, pero se cree también que sería un santuario familiar de la zona baja de la ciudad. Y al estar junto a una de las puertas también lleva a pensar que podría estar relacionada con algún rito de inicio o de iniciación. Ahí, esa es la ubicación en el plano. Y bueno, como habíamos dicho, esta calle se conoce como calle del Pórtico, que se debe pues, a ese edificio que vemos ahí en el lateral, que cuenta con 3 columnas. 2 de ellas están construidas con adobe y la central está realizada con una base de piedra y luego tendría seguramente una columna de madera. Y esto indica también este pórtico que sería pues una vivienda, un edificio importante. Esta es la calle en la que se encuentra la casa del pórtico y tiene restos de losas cuarcitas como pavimento, lo que es el suelo, pero que a día de hoy pues no están. Y junto a esta calle del Pórtico hay otra, paralela prácticamente, que lleva a la zona superior de la ciudad de forma paralela a la muralla. Bueno, volviendo un poco a las artesanías, como ya sabemos, la cerámica es una de las manufacturas o artesanías más documentadas en la cultura ibérica, gracias también pues, a los numerosísimos vestigios que encontramos en casi todos los yacimientos, por no decir todos, y va a alcanzar una importancia vital en esta cultura. El uso del torno del alfarero va a llegar hasta el lugar más recóndito de la península, ¿no? Mostrando un poco pues, la sofisticación a la que llegó esta cultura ibérica. Y en este sentido, la cerámica ibérica del Cerro de las Cabezas, que tanto les insisto, pues cuenta con un repertorio variadísimo y riquísimo, como son, pues, por ejemplo, lo que vemos en la imagen, los elementos de contención de gran tamaño, como pues, ánforas, toneles, tinajas. También
muchísimas piezas que conformaban la vajilla de mesa, como platos, cuencos, vasos, caliciformes, todo tipo de jarras, cerámicas de cocina, que es verdad que estas son un poco más toscas, un poquito más vascas, pero bueno, tenían que ser también más resistentes al fuego. Aquí vemos, por ejemplo, una tinaja. Aquí vemos más. Todo esto está en el Museo de Valdepeñas. Todo lo que ha aparecido en el Cerro de las Cabezas está en el Museo Municipal. Aquí vemos una cantimplora, fíjense qué curiosa. Y además en estas producciones, en las producciones cerámicas que se encuentran en el Cerro de las Cabezas, se pueden apreciar muchas cosas, como por ejemplo, como las que se fechan en torno al siglo V, es decir, las primeras, tienen una mayor influencia fenicia que las que se fechan luego posteriormente, sobre todo las a partir del siglo IV antes de Cristo, que ya van a presentar unos influjos pues más cercanos a Grecia, ¿no? Sobre todo en el último cuarto y en el siglo III. Es cuando más se van acercando a la cerámica griega, que es mucho más sofisticada, ¿no? Más bonita. Y también en el Cerro de las Cabezas pues se han encontrado restos de telares, que es otra de las actividades artesanales, como se imaginarán, pues más comunes. Como vemos, pues un telar era una estructura vertical y en él pues se elaboraban todo tipo de tejidos, sobre todo con lino y con lana obtenida de las ovejas. Y las piezas de las que se compone, ahora las pequeñitas no se ven, pero las vamos a ver en una imagen posterior. Eso que pende de las cuerdas se llaman, son las pesas de telar, pero se llaman pondus, y va a ser muy habitual encontrarlas en las viviendas del Cerro de las Cabezas. Fíjense, hay muchísimas más, pero ahí fíjense el montón que hay. Y esas piezas pequeñitas que hay a la derecha son fusayolas, que se utilizaban pues para liar la fibra vegetal, y al lado justo hay un uso también. Bueno, pues ahora volvemos a otra calle del cerro, la llamada calle del Horno, siguiendo con las actividades un poco económicas. Recibe el nombre obviamente pues porque se ha localizado también un horno al comienzo de la misma. Esta es la calle. Y en esta ocasión el horno no va a ser cerámico, va a ser un horno para la cocción de pan. Y bueno, pues esta calle discurre entre las calles Mayor y Despeñaperros, que son las marcadas en amarillo, y la calle se ha fechado en torno al siglo III antes de Cristo. El horno de pan sería posterior, lo que hace que desaparezca esa función. Como se añade el horno, la función que tenía la calle como para tránsito de personas o de animales y carros, pues se va a perder. Y bien, el horno era un elemento de utilización comunal, es decir, que lo podían usar pues todas las familias, y además junto a él, o muy cerquita, mejor dicho, se ha localizado un almacén de cebada, lo que facilitaría también estos trabajos de cocción del pan. La construcción sería muy similar a las de los hornos de cerámica, la base de mampostería con la cubierta semicircular con los adobes y tapiales, que insisto, no se ha conservado. Y junto a él pues habría viviendas también. Y esta es la calle del Horno, y pues presenta un empedrado elaborado con cuarcitas y con arcillas que no se extiende por toda la calle, sino lo que se ha encontrado de estos materiales está precisamente junto al horno. Y pues tal y como sucede en la mayoría de las calles que hay excavadas en el Cerro de las Cabezas, la cantidad de materiales a nivel de suelo que los puedes ir pisando, de tipo cerámico, de metal, restos óseos, es impresionante, es espectacular. Puedes ir pisando cerámica por todas partes. Lógicamente, cerámica descontextualizada, rota, que no aporta más que información cronológica y que no se pueden reconstruir, lógicamente, por eso se quedan así. Y pues aquí ya para finalizar quiero mostrarles algunas de las piezas también que se han encontrado en el cerro, que son
de gran belleza, como esta pulsera de cuentas que vemos a la izquierda, o esos peines que están realizados en marfil. Fíjense el detalle y la belleza de ambos. Y aquí, bueno, pues los trabajos en metalurgia, anillos, pendientes, fíbulas. A la derecha vemos un anillo que además el dibujo que tiene se ha empleado como símbolo del Cerro de las Cabezas, es un grifo. Y bueno, pues es espectacular. Y bueno, pues ya finalizar con una reflexión, y es que bueno, pues el cerro representa un tesoro arqueológico invaluable que nos conecta con la rica historia que tiene la península ibérica. Han sido muchas décadas de excavaciones, de trabajos de investigación que han arrojado a la luz, o han sacado a la luz pues una sociedad muy avanzada, una cultura única y bueno, pues muy compleja, que floreció en esta región en concreto hace ya pues más de 2000 años, como hemos visto. Y bueno, pues este sitio arqueológico nos brinda unas perspectivas sobre la vida, la religión, la sociedad, la economía y la organización de los íberos, de mucho valor, insisto, y que nos da, pues nos saca a flote un capítulo muy importante de la historia. Ya no les voy a decir solamente manchegas, también de la historia de la península ibérica. Así que, bueno, pues si no lo conocen, yo les insto a que vayan, es totalmente gratuito y ya de paso, pues si se acercan, llegan a Valdepeñas al Museo Municipal, que también es gratuito, y pueden ver todo el material arqueológico que sale a la luz en estas excavaciones. Y bueno, pues espero haberles suscitado el suficiente interés como para conocerlo si no lo conocen, y que nada, que les haya gustado un poquito lo que les he mostrado. Nada más. Pues muchas gracias, Rodríguez, por esta conferencia tan didáctica, y lo mismo, animar a la gente a que vaya a Valdepeñas, este yacimiento arqueológico, porque no es lo mismo verlo aquí en diapositivas que verlo en directo, en vivo y en directo. No sé si hay alguna pregunta, ¿hay alguna duda o algo? ¿No? Bueno, pues sí. ¿El topónimo de las cabezas de qué proceso? Pues mira, normalmente las zonas elevadas, los cerros, se suelen llamar cabezas. Hay muchos cerros que se llaman pues cabeza de no sé qué, o sea, normalmente zonas elevadas son también cabezas, los cerros son cabezas. Entonces, pues no sé si porque a vista aérea se detectarían varios montículos, varias cabezas, o exactamente lo del plural me refiero, porque como está en plural el nombre, Cerro de las Cabezas, pues no sé si es porque se visualizarían varios montículos, pero vamos, lo de cabeza viene de ahí, de zona elevada, de cerro. Sí. ¿Se tiene constancia de que hay entre estos pequeños pueblos, estas pequeñas ciudades, estuvieran comunicadas entre ellas? Había comunicación, sí, normalmente... Los íberos, no con... Sí, los íberos. Intentaban realizar las construcciones de los poblados en torno a, bueno, pues 5 o 6 kilómetros, que se pudieran ver desde las zonas elevadas. Sí, mantenían contacto visual con las poblaciones. Y después también era, supongo que entre estas poblaciones habría zonas de influencia diversas y que habría también batallas por tener... Sí, había pujas por el poder, sí. De hecho, bueno, sobre todo entre ellos no tanto, pero con poblaciones ajenas a ellos, a su cultura, como los cartagineses o los romanos después, sí que había muchas luchas por el poder. ¿Monedas han encontrado?
Pues moneda no se ha encontrado en el cerro moneda. No, de hecho en el museo no recuerdo haber visto ninguna, pero es una pregunta interesante, sí. No recuerdo que hubiera moneda, pero supongo que tendrían algún sistema de intercambio, claro. Sí. ¿Existía el cerro había entonces la moneda ya o Sí que había moneda, mucho antes, sí. Vale. ¿Cuántos habitantes? ¿Se puede estimar el número de habitantes? Pues no le puedo decir. Yo una vez escuché al alcalde de Valdepeñas, no sé si decir que en torno a unas 25.000 personas, pero se me hacen demasiadas. No sé si me estoy equivocando, pero creo que se dijo. No he encontrado en la documentación que yo he estado revisando para esta conferencia, no he encontrado, y lo he buscado, no he encontrado la cifra exacta, pero vamos, bastante población, bastante, porque, bueno, pues lo que comentaba al principio también, la construcción de la muralla supuso un esfuerzo, entonces tendrían que ser numerosos. ¿Algo más? Bueno, pues si les parece, lo dejamos aquí. Les doy las gracias porque a pesar de que mañana es fiesta, han hecho el poder de asistir a esta conferencia y de parte de Rubí pues Claro. las gracias. La siguiente conferencia es la semana que viene, no es cada 15 días, sino que es la semana que viene, el día 7 de noviembre. Vuelve Rubí a hablarnos sobre Ciudad Real perdida. Pues, se van a aburrir de mí. Haremos un viaje al pasado y hacia la actualidad. Entonces, bueno, pues espero que la disfruten la semana que viene y nos vemos aquí. Muchas gracias por venir. Gracias.